Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Hoy es martes 14 de octubre, estamos, nada, unos minutitos de ser las 4 de la tarde, se nos ven en directo y, bueno, pues también nos pueden seguir en nuestra repetición y en nuestras redes sociales, en www.tele7.com, nuestra página, y por supuesto toda la información que siempre les vamos contando para que ustedes estén informados e informadas, y también, por supuesto, con, bueno, ese repaso también a la actualidad cultural. Tenemos política, todo lo que tiene que ver con lo social y cultural en las tardes de Tele7. Queremos que nos acompañen, como decimos, en esta segunda jornada de esta semanita, tanta actualidad, que la verdad es que, bueno, ya ha habido Consejo de Ministros y Ministras, Consejo de Gobierno Vasco bastante tardío, por cierto, Consejo de Gobierno Vasco, la rueda de prensa posterior ha sido a las 2 de la tarde, destacaremos algunos de los temas importantes que tienen que ver también con la actualidad internacional y mundial, como es esa paz en Gaza, esa paz entre Hamas e Israel, y con bueno, pues la liberación de esos rehenes y de los detenidos, pero antes, sin imágenes, pero sí, se lo contamos como siempre en el capítulo de sucesos. La Policía Nacional ha detenido en Irún a un ciudadano francés por un delito de amenazas graves tras realizar varios disparos con un arma de aire comprimido. El detenido portaba una pistola de estas características, de aire comprimido, munición, varias armas blancas y objetos contundentes en su vehículo. La víctima, bueno, pues requirió, ¿no? La víctima de esta persona acudió a los agentes tras, según sus manifestaciones, haber sido perseguida, bloqueada y amenazada de muerte tras una discusión de tráfico. Les decimos, los hechos ocurrían alrededor de las 7:30 en la calle Europa, en Irún, en la capital, en la localidad, guipuzcoana. Bueno, pues en ese momento un hombre en estado de nerviosismo y gran excitación se acercó a los agentes solicitando ayuda, ya que aseguraba temer por su vida. Imagínense también la situación, como de película. Según relató, tras una pequeña discusión de tráfico, había sido perseguido por el conductor de otro vehículo que no dejaba de acosarle con maniobras de conducción muy peligrosas que estaban poniendo en riesgo tanto la vida de este denunciante, de la víctima, como la del resto de usuarios de la vía. Bueno, pues dice el denunciante que, bueno, incluso el agresor llegó a bloquearle con su propio vehículo y impidiéndole continuar la marcha, al tiempo que le profería gritos, amenazas, insultos, amenazas de muerte y demás. Bueno, pues los policías, evidentemente, interceptaron a esta persona, ahora el detenido, y bueno, durante el registro de su vehículo intervinieron esa pistola de aire comprimido con munición, diversas armas blancas, objetos contundentes, entre ellos un bate de béisbol y un cuchillo de grandes dimensiones. Bueno, tras la práctica de las diligencias oportunas, esta persona ha sido puesta a disposición del juzgado de instrucción número 3 en Irún, que ha decretado su ingreso inmediato en prisión. Seguimos con más actualidad. Bueno, ya lo han comentado nuestras compañeras de informativos, Coro Mendita, Arantxa Sancho, de esa huelga mañana en los diferentes municipios en apoyo al pueblo palestino durante la jornada, toda la jornada, esa huelga general. Bueno, pues un apunte rápido, porque también, además de los municipios de aquí de Vizcaya, no, margen izquierda, margen derecha, como han comentado las compis, también les decimos que en Gasteiz, en este caso a las 5:30 en la nueva catedral, también va a haber en este caso, o sea, bueno, concentración. En Iruña a las 6 frente a la sede, en este caso de bueno, pues de los diferentes entidades ONGs, que es los que convocan, ¿no? Bueno, pues Palestina Elkarrekin, Paseo Sarasate, en Donosti a las 6 en la Plaza Pío XII, y en Bilbao a la tarde también a las 6:30 en la Delegación de Educación. Como decimos, diferentes lugares, como decimos, bueno, pues para hablar, ¿no? Y sobre todo reivindicar la necesidad de esa creación del Estado palestino. Bueno, pues mañana en Euskal Herria, hemos dicho algunos de los lugares, evidentemente daremos cuenta también de todo lo que ocurra, tanto sindicatos, como decimos, los movimientos, ONGs y en este caso Palestina Elkarrekin, bueno, pues van dando un poquito las zonas o los lugares donde va a haber esas concentraciones, además de, como decimos, esa huelga durante la jornada de mañana 15 de octubre. Y seguimos con, bueno, pues este alto el fuego, esta paz firmada, hecha efectiva. Ayer en la cumbre sobre la paz les contábamos también, ¿no?
esos líderes mundiales, bueno, Trump, que fue recibido con aplausos, cumbre en Egipto. Bueno, pues tenemos imágenes. Era ayer, ya habíamos terminado el programa, en torno a las 8 de la tarde, y era muy esperado, ¿no?, el saludo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bueno, la llegada, cómo se iba a recibir y cómo se iba, ahí estamos viendo cómo está siendo recibido por el mandatario egipcio, y ahí el saludo de Donald Trump y Pedro Sánchez, y ese, bueno, esas sonrisas, ese estrechar de manos ahí muy sonrientes, pero ya les decimos que, bueno, oye, parece que había buena sintonía, hay como decimos, esa firma histórica, esta cumbre por la paz, que, bueno, pues supone un antes y un después en el conflicto entre Palestina e Israel, como decimos. Algunos dicen que, bueno, pues eso, se han necesitado 3.000 años para llegar a este momento, y, bueno, pues en esta cumbre sobre la paz, bueno, alto al fuego, cómo se va a desarrollar, se están dando los pasos según lo previsto, la hoja de ruta, la liberación de los rehenes que tenía Hamás, ¿no?, israelíes, liberación de los palestinos, también presos 2.000 que tenía el Estado de Israel, y, como decimos, bueno, a modo de comentario, el presidente de Estados Unidos, Trump, que, bueno, pues ha interpelado a Pedro Sánchez por el gasto de nuevo en defensa, otra vez vuelve a lo mismo durante esta cumbre, y le pregunta, le interpela de, ¿estáis trabajando con el tema del PIB, del Producto Interior Bruto? Bueno, el crecimiento del Estado español dice que es importante y sigue pidiendo pues que se gaste más en defensa, que se llegue al 5%, cuando Pedro Sánchez ya ha afirmado que no se va a llegar a lo que pide Trump, por mucho que en su día amenazara con expulsar al Estado español de la OTAN. Bueno, pues el señor Trump ahí dando la mano, sonriente, bueno, y todo, bueno, en esa cumbre de la paz, así que, bueno, ahí tenemos esas imágenes. Y precisamente también el presidente Pedro Sánchez, esta misma mañana, madre mía, no para de estar en Egipto ayer mismo a hoy acercarse, bueno, ya volver en este caso a Ponferrada, en León, porque ha intervenido en la Convención del Pacto de Estado frente a la emergencia climática, como decimos, en León, en Ponferrada. Ha solicitado al Partido Popular que el Estado español sea un ejemplo de unidad para sacar adelante este pacto y que escuche el clamor de los ciudadanos y ciudadanas, ya que el 90% de todos ellos y ellas, bueno, pues consideramos que el cambio climático es uno de los problemas más graves de la sociedad. España, por tanto, hoy es vanguardia en la lucha contra el cambio climático. Elegimos mirar de frente a este desafío con responsabilidad, también con solidaridad para con aquellos territorios y aquellas generaciones y aquellos colectivos de la sociedad que más sufren el impacto de la emergencia climática, y lo hacemos también, y esto creo que es lo importante, viendo en la transición ecológica una extraordinaria oportunidad. Sin embargo, la prioridad es hacer frente a esta emergencia climática, hacerlo, como he dicho antes, con visión de Estado, con una mirada larga, y si existe evidencia científica sólida, por tanto, lo que tenemos que preguntarnos es por qué no somos capaces de llegar a un acuerdo una vez por todas entre todas las instituciones y todas las fuerzas políticas. ¿Qué nos impide actuar como pide la inmensa mayoría de la sociedad española? Porque no lo pide un 10, un 20, un 30, un 40%. Estamos hablando de un 90% de la población española, que según todos los estudios demoscópicos nos están diciendo que el cambio climático es uno de los problemas más graves que afronta nuestra sociedad. De hecho, para que veamos los datos, 3 de cada 4 españoles piden, en efecto, un pacto de Estado. Un pacto de Estado entre las fuerzas políticas, entre las instituciones, entre la sociedad civil y también las instituciones frente a esta emergencia climática. Y no solo eso, no solamente 3 de cada 4 españoles pide ese pacto de Estado, sino que 9 de cada 10 creen que debemos reforzar todos los medios humanos y materiales para luchar contra los incendios y las catástrofes naturales exacerbadas como consecuencia de esta emergencia climática. Por tanto, a quienes aún ignoran este mandato, que por cierto, al hablar del 90% estamos hablando de una inmensa mayoría de gentes que votan a izquierda y a derecha, nacionalistas o no nacionalistas, es absolutamente transversal. Por tanto, a quienes aún ignoran este mandato por puro dogmatismo, yo no les pido que escuchen al Gobierno de España.
Lo que les pido es que escuchen el clamor de los españoles y españolas que cuando son preguntadas sobre esta cuestión, lo que vienen a decir es que necesitamos un pacto de Estado. Yo siempre recuerdo en una de las visitas que hice a las BRIF este verano, aquí precisamente, en León, recuerdo que me dijeron que la gestión forestal no se tenía que hacer a escala humana ni a escala política en una legislatura de 4 años. Teníamos que hacerlo a escala forestal. Y eso implica, ¿verdad, delegado?, pues hacer un planteamiento de una política de Estado que trascienda las legislaturas y que, por tanto, comprometa a las instituciones públicas y a todos los colectivos que representan a nuestra sociedad. Por tanto, les pido que escuchen este clamor de los españoles y españolas. Les pido que conviertan en acción el lamento por la pérdida de biodiversidad de los paisajes de nuestra infancia. Les pido que, en nombre de las generaciones venideras, aquellas incluso que todavía no han nacido, actuemos unidos y unidas de una vez por todas. Desde luego, ese es el espíritu y el objetivo y el deseo del Gobierno de España. Y por eso hoy, desde Ponferrada, hago de verdad un llamamiento sincero. En primer lugar, a todas las administraciones públicas, sean comunidades autónomas, sean diputaciones, sean cabildos, consells, allí donde están y existen estas instituciones, y también a los ayuntamientos, los grandes y los pequeños. Y también hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas de nuestro país. E interpelo directamente a aquellos representantes del Partido Popular, porque son ahora mismo muchos los alcaldes y alcaldesas, muchos los presidentes y presidentas de diputaciones, muchos presidentes autonómicos del Partido Popular que están sufriendo en su territorio, en sus municipios, en sus comarcas, en sus comunidades autónomas, los efectos dramáticos de la emergencia climática. Desde luego, Castilla y León ha sido un ejemplo claro de esta situación tan extrema que estamos viviendo. Por tanto, mano tendida, estamos dispuestos a escuchar, a enriquecer la propuesta de Pacto de Estado, que ya incorpora, de hecho, muchas ideas de otras formaciones políticas. Por tanto, lo que digo es hora de dejar a un lado la ideología, es hora de escuchar sin prejuicios ni opiniones preconcebidas las opiniones y los pareceres de otros. Es hora de actuar con generosidad y, yo diría también, con responsabilidad, porque el desafío que tenemos por delante es de una extraordinaria gravedad y de una enorme dimensión. De lo que se trata, en definitiva, amigos y amigas, es de garantizar una España habitable, sana, para hoy y también para las futuras generaciones del mañana. Y no me refiero a una España en abstracto o como ideal, hablo de su verdadera esencia, de la tierra que pisamos, del agua que bebemos, del aire que respiramos en este rincón del continente europeo tan maravilloso que se llama España. Por eso, forjar un pacto de Estado frente a la emergencia climática es forjar un pacto por España. Esa es la verdadera esencia de apelar y articular un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Significa forjar un pacto por una España viable. En esta convención, amigos y amigas, se están haciendo aportaciones valiosas que van a nutrir el documento final del Pacto de Estado. Y queríamos hacerlo antes de la cumbre de Belém, en Brasil, para que se viera también por parte de la comunidad internacional, ¿verdad, vicepresidenta?, que España está comprometida en la mitigación y en la adaptación ante los efectos tan adversos de la emergencia climática. Y queríamos hacerlo también antes de la conferencia de presidentes y presidentas autonómicos para que el Gobierno de España pueda compartir vuestras aportaciones, el trabajo común que se ha hecho en esta convención, en esa conferencia tan importante, para que todas las administraciones públicas, desde las comunidades autónomas hasta los ayuntamientos representados en la Federación Española de Municipios y Provincias, puedan también hacer suyas. Aportaciones tan valiosas como las recibidas en estas fases previas y que quiero agradecer una vez más. Quiero que sepáis que ya estamos trabajando para incorporar estas medidas que aborden el problema en toda su complejidad. También el impulso, por ejemplo, a la agricultura regenerativa o el pago por servicios ambientales. También el blindaje de los derechos laborales, que ha sido uno de los debates que hemos tenido a lo largo de este verano con estas olas de calor, de los derechos laborales de bomberos y agentes forestales que hoy nos acompañáis.
Ahora de lo que se trata es de dar un paso más y, por tanto, hagamos de este pacto de Estado un ejemplo, un nuevo ejemplo de unidad. Fijaos que si miramos a la historia de España, creo que en muchas ocasiones España ha transitado por senderos incluso más complicados que este a la hora de afrontar a desafíos muy graves como lo hicimos en el pasado. Lo hicimos con el terrorismo. Lo hemos hecho también en otro ámbito con las pensiones. Lo hemos hecho también ante la violencia de género que sufren las mujeres en nuestro país. ¿Cómo no vamos a poder hacerlo ante un reto sin precedentes como es el de la emergencia climática? Termino. Hace 11 años, científicos islandeses certificaron la desaparición de un glaciar que durante siglos cubrió montañas, alimentó ríos y dio vida a los valles que lo rodeaban. Y en el lugar donde antes había hielo, colocaron una placa donde se lee lo siguiente, y cito textualmente: este monumento es para recordar que sabemos lo que está ocurriendo y lo que hay que hacer. Solo vosotros sabréis si lo hicimos. Cierro comillas. Bueno, pues aunque lo parezca, esa frase, no está escrita para las futuras generaciones. Está escrita para nosotros y nosotras, los hijos e hijas de este tiempo. Sabemos la magnitud de lo que está ocurriendo porque lo vivimos en primera persona. Muchos de vosotros y vosotras lo vivís en primera persona. Somos plenamente conscientes del inmenso coste, del inmenso dolor de no actuar desde la unidad. Y nadie podrá alegar el desconocimiento como excusa. Por tanto, lo que quiero decir con esto es que tenemos que actuar desde la unidad, que la causa merece la pena, probablemente esta causa sea la que más merezca la pena, y por eso es tan importante esta convención y vuestra aportación a este importante pacto de Estado frente a la emergencia climática. Claro, es que es importante cuidar y actuar, cuidar nuestro planeta, pero también pasar a esa acción, ¿no? Ese plan de emergencia climática, porque el cambio climático es una realidad, a pesar de los negacionistas que digan que no, que esto es una farsa. Hay que cuidar, como decimos, nuestro entorno para dejar un buen legado a nuestros jóvenes, a los chiquis, que esta misma mañana, pues oye, han alzado su voz también. ¿Dónde? En el Pleno Chiqui, en el Ayuntamiento de Basauri, sí, dentro de las fiestas de los San Faustos, que bueno, se desarrollan en el municipio de Basauri hasta este domingo, y es ya tradición, no es algo, bueno, es algo que se repite año tras año. Los más pequeños, bueno, chapela, bien puesta, o gorro, y ganas sobre todo de participar. Ahí vemos a Aritz en plena conversación con Alcate. Bueno, pues han tomado el salón, entre comillas, el salón de plenos, para alzar su voz, para preguntar, para debatir, para proponer, porque su voz, claro que sí, es fundamental, es importante, no solamente ahora en el presente, sino también y sobre todo en el futuro. Aquí tenemos a los chiquis en el Pleno Chiqui del Ayuntamiento de Basauri, toda una tradición, y dentro, a ver, además de las fiestas de los San Faustos, como decimos, que invitamos a que ustedes, por supuesto, visiten hasta este domingo. Ahí estamos, viendo a Aritz en Nación. Ah, pues ahí los chiquis, claro que sí, tienen mucho que decir. Bueno, nos vamos, o seguimos con la actualidad política. Vamos a escuchar o a resumir lo que ha dado de sí el Consejo de Ministros y Ministras. Bueno, uno de los temas importantes es la medida para la reforma constitucional del artículo 43, que busca blindar el aborto. La propia ministra de Sanidad, Mónica García, bueno, pues ha hablado de este derecho que dicen las mujeres, y avisa que la ley se cumple, y da un recadito, un mensajito, lanza un mensaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que bueno, pues dijo en un pleno ahí de la Comunidad de Madrid que bueno, las mujeres que quisieran abortar, que se fueran, ¿no?, a otros lugares, que no en Madrid. Bueno, pues Mónica García ya le da el recado, defiende, ¿no?, ese derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en condiciones de equidad y de seguridad. Habla también en el caso de los profesionales de ese listado de objeción de conciencia y demás. Vamos a escucharla.
Hoy en el Consejo de Ministros y Ministras hemos abordado el seguimiento de la aplicación de la Ley Orgánica 1/2023 y en concreto la obligación que tienen todas las comunidades autónomas de cumplir con ese registro de objetores de conciencia. He informado en el Consejo de Ministros el camino de las acciones legales mediante el requerimiento formal que vamos a realizarle a la Comunidad de Madrid, que ya ha hecho una negación explícita del cumplimiento de la ley, pero también a otras comunidades que tienen este registro de objetores, como son Baleares y Aragón, por incumplir esta obligación prevista en la Ley Orgánica 1/2023. La semana pasada lo dije y esta semana también lo digo muy claro. La ley se cumple. Punto. Parece, a tenor de las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, que está mandando a abortar a las mujeres a otro lugar, que hizo caso omiso de estas declaraciones que hicimos desde el Gobierno. Y le diré una cosa también a la señora Ayuso. Las mujeres no nos vamos a ir a ningún sitio, las mujeres nos quedamos y vamos a ejercer nuestros derechos libremente, aquí y ahora. Como saben, el registro no es algo opcional, no es una ocurrencia, es una obligación legal, es una herramienta esencial para garantizar que los derechos de las y los profesionales sanitarios sean compatibles con los derechos y el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en condiciones de equidad, de seguridad y de respeto. El Ministerio de Sanidad ha ido cumpliendo escrupulosamente todos los pasos dentro de la legalidad para que este cumplimiento de la ley se haga efectivo. Y voy a recordar brevemente cómo hemos llegado hasta aquí. El 16 de diciembre del 2024, el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con el voto favorable de todas las comunidades autónomas presentes, incluida, como no, la Comunidad de Madrid, aprobó el protocolo de registro de objetores de conciencia que desarrolla lo previsto en la ley. Un protocolo de registro de objetores de conciencia en que era al que se agarraban las comunidades del Partido Popular para no cumplir la ley. El acta de esta reunión fue aprobada y firmada el 4 de abril del 2025 y desde entonces hemos seguido haciendo un seguimiento exhaustivo de la implantación a través de la alta inspección del Sistema Nacional de Salud. La inmensa mayoría de las comunidades ha cumplido con su obligación o se encuentra en trámite, en la fase de trámite, salvo 3 comunidades que son Madrid, Baleares y Aragón. Son 3 comunidades que no han hecho nada, pero solo la Comunidad de Madrid ha sido la que ha sido explícita en su incumplimiento de la ley. Por eso hoy activamos este procedimiento legal para hacer cumplir la ley. La Comunidad de Madrid, al igual que las otras 2 comunidades, tienen un mes para responder a este requerimiento y dejar de incumplir la ley. Este procedimiento está previsto en el artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que obliga a realizar un requerimiento previo antes de acudir a los tribunales. Si después de este requerimiento, pasado un mes, tenemos 2 meses de plazo para acudir a los tribunales y para plantear un contencioso administrativo para que un juez les obligue a cumplir la ley. La señora Ayuso se ha equivocado por partida doble. Se ha creído que está por encima de la ley, pero también se ha creído que está por encima del derecho de las mujeres. Y ni una ni otra. Le recomiendo a la señora Ayuso que recoja cable, que abandone su cruzada contra las mujeres y contra los derechos conquistados por las mujeres y que cumpla la ley como hacen el resto de comunidades autónomas. Y también al señor Feijóo recordarle que es el Tribunal Constitucional que tiene jurisprudencia que habla que la objeción de conciencia es un procedimiento activo e individual y que saltarse este procedimiento no solamente vulnera los derechos de las mujeres, es que también vulnera los derechos de los profesionales que quieren ejercer de manera activa e individual su derecho a la objeción de conciencia. Dicho esto, también hay que recordar que la Comunidad de Madrid, como todas las comunidades, sí que cumplen la ley en el registro de objetores de conciencia en la materia de eutanasia, en la ley de eutanasia. Luego es un procedimiento normal dentro de nuestro sistema jurídico y dentro de nuestro sistema sanitario. Un procedimiento normal que la señora Ayuso se quiere saltar. Y para terminar, solamente, como ya ha dicho la ministra de Igualdad, bueno, para nosotros es un orgullo estar hoy aquí, en este Consejo de Ministros, en un momento que, como ya ha dicho, es un momento histórico.
el blindar en el mayor rango constitucional el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. Es una victoria de las mujeres, es una victoria peleada y luchada desde hace muchísimos años y que queremos blindar y que vamos a blindar en la Constitución. Es la primera vez que las mujeres aparecemos como sujeto de derecho en un texto constitucional, así que creo que hoy es un día para felicitarnos todos y todas. Bueno, y también otro recado, en este caso de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha hablado de algunas de las nuevas medidas, ¿no?, para ampliar ese parque público de vivienda, como por ejemplo, ¿no?, esos terrenos, ¿no?, que antiguamente estaban dedicados a defensa o instituciones penitenciarias, que van a ser, ¿no?, utilizados para construcción de nueva vivienda. Pero aprovechando, y en el turno de preguntas, bueno, pues unos compañeros, los medios de comunicación ahí presentes en Madrid, le han preguntado sobre las declaraciones del líder del Partido Popular, líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sobre que, bueno, que hay barrios que están irreconocibles por culpa de la inmigración, de la migración. Vamos a ver qué responde la ministra. ¿Cómo es esto que ha dicho Feijóo de que hay barrios en España que ya no se les conoce? Es que me interesa esto mucho. Pues está sucediendo. Lo que pasa es que a él no le preocupan tanto cuando en esos barrios lo que sucede es que ricos de otros países vienen a comprarse esos bloques enteros y ya resulta que en esos barrios no pueden vivir los madrileños que quieren trabajar en su ciudad y que quiere que sus críos se críen en sus barrios y que jueguen en sus parques. Eso está pasando hoy en España. El problema es que el señor Feijóo utiliza la migración como su socio, el señor Abascal, de manera populista para generar esos miedos en la sociedad española. Pero le aseguro a Feijóo que esos barrios ya están cambiando como consecuencia de la entrada de esos fondos a comprarse bloques enteros que impiden que los vecinos y vecinas tradicionales de estos barrios puedan vivir junto a sus familiares y amigos, y que eso no le veo entre sus puntos de prioridad, y sinceramente creo que es una preocupación compartida, no solo por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, sino por muchos conciudadanos, incluso por muchos votantes del Partido Popular. Bueno, y el poder del cine, de la cultura, precisamente para lo contrario, para unir, tender puentes, para transformar realidades, generar conciencia social, para dar voz a los que, bueno, y las que no siempre la tienen, es algunos de los objetivos, hay más, del Festival Internacional de Cine Invisible, que cumple en Bilbao su 17 edición. Para contarnos todos los detalles tenemos a su director, Juan Carlos Vázquez. Juan Carlos, buenas tardes, Arratsaldeon. ¿Qué tal estás? Gracias por atendernos, Juan Carlos, siempre es un placer verte y escucharte. Juan Carlos, ante tanta crispación, ante una situación tan complicada que tenemos a nivel mundial, el festival es una buena manera de poder recorrer a través de diferentes miradas, a través de películas, diferentes países, esas otras realidades. Porque, Juan Carlos, hemos hablado en varias ocasiones, yo creo que ya Tele7 y el Festival Internacional de Cine Invisible ya tenemos esa relación, ¿no?, estrecha de colaboración. Pero para la gente que no se ha visto en otras ocasiones o que no conoce en qué consiste, ¿cómo definiríamos, cómo diríamos qué es el Festival de Cine Invisible y por qué precisamente se llama así, Cine Invisible? Juan Carlos. El Festival de Cine Invisible es un festival de cine social que intenta reflejar aquellas inquietudes humanas que normalmente no llegan a las pantallas convencionales. Es un festival con historias muy humanas que la mayoría del público lo que le puede ocurrir es que se va a ver reflejado en esas pantallas, porque son historias que de alguna manera, historias sociales que de una manera u otra nos van a afectar o nos afectan a todas las personas. Juan Carlos, vamos ya por la 17ª edición, 17 ediciones. No sé si imaginabais, ¿no?, cuando surge este proyecto, ya nos acercamos a las 2 décadas, que iba a llegar tan lejos, que vamos a estar hablando de casi 20 años de proyecto. Hombre, la idea era poner en marcha un festival que fuese capaz, un festival de cine que fuese capaz de contar estas historias, como decía, muy humanas, sin ponernos una fecha límite. Lo ideal es que el cine, este cine de autor o de autora, este cine social, que fuese más accesible. Igual no haría falta un festival. De momento, el festival hace su papel y creo que
que bien hecho además, igual está raro que yo lo diga, pero por ejemplo hoy que hemos estado en Baracaldo con uno de los institutos, ha sido un placer ver cómo los chicos y chicas del Instituto de Baracaldo, de FP, se han volcado en el festival, ¿no? Eso te dan ganas de hacer 17 o 27 años más. Claro que sí, Juan Carlos, que tiene mucho recorrido, todavía tenemos muchas historias que contar, precisamente en esas historias, nuevas historias, en esta nueva edición 2025, ¿qué temas o propuestas podemos destacar? Porque hay nuevos enfoques, países participantes, ¿cómo, Juan Carlos, podemos un poquito la gente que nos está viendo, el tema de las proyecciones, dónde se van a poder ver, qué es lo que nos espera en este 2025 del festival? Bueno, decir que al festival llegaron 1.200 películas, se han elegido 82 películas de 46 países, entonces va a haber historias muy diversas de todo el mundo, ya digo, bueno, de muchas partes del mundo, con un guiño especial a Palestina, dado el proceso de genocidio que se ha dado en ese lugar en los últimos 2 años. Traemos a 5 películas de Palestina, pero también hay 11 películas africanas. Creemos que es un continente que, pese a ser nuestro vecino, es un continente todavía muy desconocido. Y bueno, ya te digo que va a haber historias de muchos lugares y van a tocar muchos temas sociales, ¿no? En total van a ser 37 pantallas, 19 están colocadas en institutos de bachiller y formación profesional. Solamente estudiantes de bachiller y formación profesional van a ser alrededor de 13.000 alumnas y alumnos que van a pasar por el invisible, y alrededor de 800 profesores. Y luego está el público de la calle, el público que lo puede ver en diferentes sitios. Vamos a estar en Bilbao, en Vitoria, en Munguía, en Guernica, en Guecho, en un montón, en Portugalete, en un montón de lugares. Es un festival también viajero en diferentes sedes, en diferentes lugares. Juan Carlos, hablabas de todas esas películas que habéis recepcionado, ¿no?, que se han presentado. Ya decimos que es un festival, ¿no?, muy consolidado, todo un referente a nivel internacional, y es complicado, me imagino, a la hora de seleccionar, ¿no? No sé cuál es un poquito cómo las elegís, ¿no? Por el mensaje, la técnica, a nivel emoción, a nivel... ¿Cómo es un poquito la difícil tarea de tener que seleccionar? Porque claro, ojalá podríamos ver todas, pero ahí casi tenemos que estar hablando de todo un año de festival. ¿Cuáles son un poquito las, vamos a decir, las premisas bueno, pues a la hora de seleccionar las películas que recepcionáis y que se presentan cada año? Bueno, el festival está dirigido a 4 públicos diferentes: jóvenes adolescentes, jóvenes universitarios, público adulto y público adulto mayor. Entonces es bastante complejo porque hay que seleccionar pensando en estos 4 públicos diferentes. Hay un comité selector que es voluntario, que empieza a ver películas en enero y está viendo hasta junio. Hay un comité selector interno que ve lo que vota el comité voluntario, lo que vota con mucha puntuación lo ve el comité interno, y luego yo, que aparte de ser el director, soy el programador del festival. Yo al final acabo viendo muchísimo, intentando luego programar cada película dirigida a ese público, a esos 4 públicos diferentes que te comentaba antes. Fíjate, todas las películas en 17 años que han pasado por el festival, yo sé que es complicado porque es que miles y miles y miles, Juan Carlos, pero no sé si alguna que tú recuerdes, no sé, ha dejado alguna huella especial, alguna que o para ti, quizá a título personal, haya impactado más o a nivel del público en todos estos 17 años. Bueno, para mí todas son muy especiales. Primero, que valoramos mucho la gente que hacéis comunicación. Creo que es un privilegio poder comunicar, y que lleguen las películas al festival ya me parece ya toda una maravilla, ¿no? Luego hay películas que por lo que sea te dejan esa esencia, esa huella que se te queda de verdad, que te queda marcada para siempre. Yo además soy una persona con memoria muy visual, y me atrevería a decir que si algún día hacemos un juego que tú me proyectas diferentes películas de estos 17 años, yo te sabría decir si ha estado en el invisible o no. Para mí todas dejan una huella, porque unas te pueden gustar más que otras, unas pueden llegarte más que otras, pero tienen todas un valor increíble, que es contar esas historias humanas por el bien común de la sociedad, ¿no? Entonces ya por sí ya tienen un valor para mí enorme.
Hablábamos al comienzo, Juan Carlos, del cine, ¿no? La cultura en general, pero el cine en este caso particular como herramienta potente para generar conciencia y cambio social. Esto es un hecho gracias al éxito de este festival, y es que se pueden contar muchas historias que de otra manera pasarían desapercibidas, por eso decimos cine invisible, y gracias a festivales como este, tan potente, tan maravilloso, podemos conocer otras realidades. El cine como, vamos a decir, como motor de cambio, ¿no, Juan Carlos? Sí, es que es un cine transformador. Ya decía, como decía antes, es difícil que veas una película del invisible y no cierta atracción o empatía para entender lo que está pasando en esa pantalla, ¿no? Y luego también decir que nosotros hacemos algo muy especial, y es vamos a hacer 37 foros con una gran presencia internacional, de invitadas de estrellas internacionales, pero son unas estrellas que necesitan un impulso porque necesitan visado para viajar. Uh-huh. No tenemos la suerte en Occidente de que nuestras amigas o amigos africanos, cineastas o latinoamericanos o asiáticos nos puedan visitar como si fuesen europeos o norteamericanos, ¿no? Entonces nuestras estrellas hay veces que sufren por poder venir y hay veces que no, ni siquiera conseguimos que el visado para que participen en el festival puedan estar presentes, ¿no? Pero este año hemos logrado traer a 13 personas internacionales y luego se le suman aquí, entre personas de España y del País Vasco, otras 36 foros más. Entonces va a ser una gran cantidad de foros, ¿no? Y luego, bueno, la oportunidad de que esos foros no solamente estén en Bilbao, por ejemplo en Baracaldo, estamos en el Teatro Baracaldo el día 22 con una película afgana y viene su directora a hablar de su película. Vamos a estar en foros en Guecho, en Portugalete, en varios sitios, ¿no? Que también eso es muy rico, ver no solamente estas películas de temática social, sino ver a esas personas que las han hecho. Y en este caso, muchísimas mujeres, ya que el festival es paritario, la mitad de las películas están hechas por mujeres y la mitad por hombres, ¿no? Que aunque parezca algo que, bueno, como ¿por qué eso así? Porque cada uno, hombres y mujeres, tenemos formas de contar diferentes, y porque las mujeres normalmente dentro del mundo del cine también hay muchos techos de cristal que romper, ¿no? Como en otros sitios, ¿no? Pues además de las proyecciones, esas actividades paralelas, esos encuentros, esos foros, como estás comentando, Juan Carlos, ¿hasta qué fecha tenemos para disfrutar del cine internacional de cine invisible, Juan Carlos? Pues mira, el instituto ya hemos empezado el periplo hace unos días, pero a nivel del público de la calle empezamos el día 16, que es la gala de inauguración en la Alhóndiga, a las 7:30 de la tarde, y la clausura es el día 23 de octubre, también en el mismo lugar, en la zona central, en la Alhóndiga Bilbao. Y luego las películas del palmarés, las películas ganadoras, las pondremos online durante una semana para que el público las pueda visualizar, ¿no? El que no haya podido venir al cine presencial. Pues Juan Carlos, hacemos esta invitación extensible a toda la gente que nos sigue, que disfrute de una nueva edición del Festival Internacional de Cine Invisible. Siempre es un placer verte, hacía mucho que no charlábamos, pero siempre, estás cada vez mejor. No sé qué haces, Juan Carlos, ya me dirás el secreto. Y bueno, siempre al pie del cañón. Un beso enorme y gracias de verdad por entrar en directo en las tardes de Tele7. Un musu. Un abrazo. Pues un besazo, y invitamos a todos vuestros televidentes que vengan de Tele7, que vengan, que disfruten del festival. Estamos en muchos lugares, Baracaldo, Bilbao, ya te digo, o sea que la gente puede elegir y que no se va a quedar indiferente. Además, este es un cine no para verlo solo, es un cine donde vas a sentirse acompañado, que vas a sentir arropado por el público, y no sé, es un público muy especial, el público del Invisible. Claro que sí, un maravilloso público como un maravilloso director del festival. Un besito, Juan Carlos, eskerrik asko, gracias. Un beso, un placer siempre. Nos vamos de nuevo a la actualidad política. Consejo de Gobierno vasco. Ha habido varios temas, pero uno de los también importantes y que está, bueno, pues con la actualidad a nivel mundial es, bueno, pues ese programa coordinado de actuaciones y apoyo económico en favor del pueblo gazatí. Hablamos tanto de ayudas extraordinarias en concepto de cooperación humanitaria.
Estamos hablando de ayudas a UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo. También hablamos de la ayuda a UNICEF y también a entidades como Yaran Foundation, que es una entidad sin ánimo de lucro que imparte cursos de idiomas a personas migrantes, asesorándolas en los trámites de validación de títulos académicos, oferta de formación complementaria y orientada hacia la búsqueda de empleo, es decir, ayuda a entidades que trabajan aquí para recepcionar, para ayudar a la población que viene de otros lugares y también, por supuesto, como decimos, ayuda extraordinaria a UNICEF, por ejemplo, esa ayuda extraordinaria con alimentos y tratamientos nutritivos, que es esa ayuda, ¿no?, a la asociación, a la entidad como Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que provee, y lo hablamos con Elsa, la directora a nivel Euskadi, ¿no? El viernes ayuda humanitaria, se ocupa del desarrollo a niños y niñas y madres en los países más desfavorecidos, pues también ayuda extraordinaria a UNICEF, como decimos, a UNRWA y también, como decimos, que luego lo escucharemos, una ayuda extraordinaria a el tema sanitario. Pero antes vamos a escuchar a Nerea Melgosa cuando habla de esa ayuda, ese aporte económico, apoyo económico en favor del pueblo gazatí. En este contexto, como decía anteriormente, con estas cifras tan horribles, toda solución pasa por garantizar la entrada segura, rápida y sin trabas de la ayuda humanitaria por todas las rutas disponibles y asegurar acceso sostenido para los suministros y el personal humanitario. UNICEF está preparada para ampliar su respuesta si se permite este acceso y señala la necesidad de abrir más puntos de entrada para que la ayuda llegue a la escala que requieren las necesidades sobre el terreno. Por ello, destinaremos 600.000 euros de ayuda extraordinaria a UNICEF, con una prioridad clara, la nutrición. Estos fondos se enfocarán en tratamientos nutricionales para niños y niñas y en la cobertura de los gastos de las clínicas móviles, que los hacen llegar a quien más los necesitan. El sector de la nutrición soporta hoy un déficit de financiación del 80%, justo cuando miles de menores dependen de tratamientos vitales. Con los suministros ya posicionados en frontera, UNICEF tiene capacidad para mejorar rápidamente el estado nutricional de 50.000 menores de 5 años en alto riesgo y de 60.000 mujeres embarazadas y lactantes, si se garantiza este acceso sin restricciones. Esta aportación vasca quiere contribuir a cerrar esa brecha y salvar vidas. En paralelo, vamos a activar una ayuda extraordinaria de 351.700 euros a Yaran Foundation para poner en marcha Talento para Euskadi, un corredor académico y laboral dirigido a personas de Gaza con estudios en alianza con nuestras universidades UPV-HU, Universidad de Deusto y Mondragón Universitatea, y con la red de formación profesional ETEL y otros, y con la implicación directa de clústeres y empresas tractoras. Es una iniciativa que protege a las personas y a la vez conecta su talento con sectores estratégicos de nuestro país. Desde el día 1 se trabaja en el aprendizaje con idiomas. Las empresas no solo financian, sino que codiseñan los currículos, ofrecen prácticas FP Dual y mentorizan y contratan. El objetivo es claro: personas a salvo y cualificadas, empresas con talento listo y Euskadi reforzando su liderazgo humanitario e innovador. Este corredor comienza con 20 plazas, contempla alojamiento coste eficiente en pisos o familias, tutorización 360 grados, es tutoría académica, mentoría entre pares y apoyo psicosocial y un sistema ágil de convalidaciones, ventanilla única y portafolio de evidencias, en FP, mapeo a unidades de competencia, para que nadie se quede atascado en trámites. En lengua se fija como meta una 2 funcional en castellano en 10-12 meses, incorporando el euskera en esta etapa. Aspiramos que al menos el 70% alcance el B1 de castellano en ese mismo periodo de efectividad. En empleabilidad se van a articular prácticas curriculares y itinerarios de FP Dual con empresas y mediremos resultados con un KPIs de más igual, 90% de plazas cubiertas y completadas, permanencia de igual o mayor, un 85% y satisfacción igual o mayor a 4 o 5 entre estudiantes, centros y empresas, y de sostenibilidad con un igual o más del 25% de cofinanciación en especie en la segunda edición. Las responsabilidades van a estar bien distribuidas. Universidades para admisión, convalidaciones, tutorización y currículo. FP para dualidad, evaluación por competencias y itinerarios modulares. Y una oficina técnica para matching. Visados, alojamiento, lengua, salvaguarda y KPIs. Además de ayuntamientos e instituciones para vivienda asequible, transporte y apoyos locales.
Además de estas dos medidas, vamos a proponer, y se ha propuesto hoy en el Consejo de Gobierno, crear una bolsa extraordinaria de 800.000 euros para acción humanitaria en Gaza, que permitirá financiar con agilidad las acciones urgentes que impulsen ONGs con experiencia acreditada en contextos de emergencia. Esta bolsa nace de unos antecedentes claros: la previsión de necesidades específicas en cuanto sea posible ampliar la presencia operativa de ONGs sobre el terreno, y de una justificación igualmente clara: dotarnos de una herramienta flexible que garantice respuesta inmediata a la gestión. Y, sobre todo, la gestión seguirá los procedimientos de cooperación humanitaria establecidos. Las organizaciones deberán justificar el uso de recursos con transparencia, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas. Y la gestión técnica y administrativa se realizará a través del servicio competente en cooperación internacional. Hemos pedido su aprobación hoy para activar esta bolsa y poder atender con rapidez a las necesidades que se van identificando las ONGs acreditadas. Bueno, y escuchamos también en relación a la emergencia y a la situación del pueblo en la Franja de Gaza, una aprobación en el Consejo de Gobierno vasco, y es que el Departamento de Sanidad va a reforzar su compromiso solidario de acogida y atención sanitaria a las personas menores de edad de Gaza que sufren graves problemas de salud como consecuencia de la guerra. El Sistema Vasco de Salud, a través de los hospitales vascos, va a asistir los casos más graves de estos menores, al tiempo que va a revisar el estado de salud de los familiares que los acompañan. La evacuación de menores de Gaza para ser asistidos en Euskadi no es una tarea sencilla. La fórmula para poder colaborar de manera efectiva pasa siempre por iniciativas avaladas por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. Euskadi siempre ha estado atenta y proactiva ante la llegada de niños y niñas con cuadros graves de salud. Hemos participado en todas las llamadas que se nos han comunicado y somos la comunidad que más niños ha asistido del Estado. Esta iniciativa se realiza en el marco del procedimiento de evacuación médica internacional, MEDEVAC, auspiciado por el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea y por la Organización Mundial de la Salud, con la coordinación del Ministerio de Sanidad, la colaboración de ACEM Euskadi, una ONG que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas refugiadas y migrantes. La atención sanitaria es directa, con la implicación del Departamento de Salud del Gobierno vasco y de Osakidecha, que llevamos casi año y medio colaborando y trabajando para ayudar con la evacuación de estos niños palestinos de la Franja de Gaza. Hasta el momento, en Osakidecha, hemos atendido a 21 menores, hemos acogido a 21 de los 39 menores que han llegado al conjunto del Estado. Podemos concluir con orgullo que los y las profesionales de Osakidecha han atendido el mismo número de menores que han sumado el resto de las comunidades autónomas. Han sido 3 dispositivos de acogida en julio del 2024, en abril del 2025 y en julio del 2025, y estamos preparándonos para la llegada de 5 menores más a finales de este mes. Siempre hemos estado en primera línea, no solo para atender los casos graves de los menores, sino también velando por la salud de sus familiares. Hablo de 21 lactantes y niños entre 6 meses y 13 años intervenidos en los hospitales universitarios de Cruces y en el Hospital Universitario de Donosti. Lactantes con patologías de diferente índole, lesiones traumatológicas, quemaduras, problemas neurológicos, oftalmológicos, cardíacos e incluso niños con enfermedades oncológicas en estado avanzado. Niños con diversos traumatismos por explosiones o quemaduras que han precisado asistencia por cirugía pediátrica, cirugía plástica, neurocirugía, traumatología, otorrino, además de un seguimiento pediátrico en el tiempo. También patologías cardíacas que han requerido intervenciones por parte del Servicio de Cirugía Cardíaca Infantil del Hospital Universitario de Cruces. Hablamos de diferentes niveles de asistencia, desde quirúrgica, con necesidades de intervención en quirófanos, pasando por consultas y seguimiento de especialistas, pruebas de laboratorio y sus correspondientes necesidades de farmacia. Se dan casos también de niños con cáncer, con algún tumor germinal y linfomas, siendo los casos más complejos de tratar el de un menor con un tumor germinal que ha precisado quimioterapia y cirugía en Donostia, y 2 niños con patología oncológica con formas muy agresivas y extendidas. Algunos de los tratamientos, en algunos casos, continúan. Así seguimos atendiendo a 3 niños en oncología, 2 con problemas de cardiopatía y un menor que está siendo tratado en la unidad de salud mental.
y el resto de menores todos tienen procesos crónicos más o menos complejos y precisan seguimiento en Osakidetza. Además, cuidado de los familiares. Lógicamente, estos niños y niñas no viajan solos y hemos tenido una media de 2 acompañantes por niño, más de 40 personas, madres, hermanos, además de los menores enfermos. La asistencia de estos, la mayoría de estos casos, ha sido de forma ambulatoria en los centros de salud, sin precisar más que una revisión, si bien una de las madres de los primeros niños que vino en los primeros de los grupos tuvo que ser atendido también en un ingreso en el Hospital Universitario de Donosti. Osakidetza está preparada, como les decía antes, para una pronta acogida de 5 menores más, 2 en Donosti, 2 en Cruces y 1 en Basurto. Tras una comunicación recibida hace escasos días, Euskadi ha vuelto a mostrar nuestra disposición. Según la información más reciente, podría ser inminente la evacuación de 5 menores con necesidades sanitarias y estamos preparados, como os digo, para este momento. Me gustaría hacer un reconocimiento a los profesionales de Osakidetza. Llevar a cabo esta iniciativa requiere un sistema potente como el de Osakidetza, con recursos instrumentales y económicos importantes, pero sobre todo con equipos de profesionales implicados. Un trabajo multidisciplinar, pediatras, oncólogos, cirujanos, cardiólogos, nefrólogos, especialistas en nutrición, personal de enfermería especializado y otras disciplinas, todos ellos equipos pediátricos que han hecho posible una atención sanitaria altamente especializada y humana. Aprovecho para agradecer en nombre del Gobierno vasco todo el trabajo que están realizando. La estrecha colaboración entre el personal sanitario, direcciones médicas de los hospitales, organizaciones sociales de acogida y las instituciones públicas han sido clave para garantizar tratamientos seguros, dignos y próximos a las familias. Euskadi reafirma así su papel como territorio solidario y comprometido con la defensa de los derechos humanos y de la infancia en contexto de guerra, uniendo recursos sanitarios, sociales y comunitarios para ofrecer esperanza y cuidados a quienes más lo necesitan. Como he señalado, estamos preparados para que a finales de mes podamos acoger a 5 nuevos menores y seguiremos atentos a las necesidades que puedan surgir con los nuevos dispositivos de acogida que surjan de la mano de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, y si les nombro Santoña, la maravillosa localidad cántabra, pues les viene a la mente, además de, bueno, pues de su entorno marítimo, ¿no? Y su paisaje, las anchoas de Santoña, ¿no? Además de las anchoas como motor económico y también, en este caso, escenario de la novela, también es motor social, de cambios sociales. La Siciliana nos traslada a Santoña de hace unos cuantos años de la mano de Concepción Revuelta. Concepción, buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Un placer. Encantada de estar con vosotros. Gracias por atendernos, Concepción. La Siciliana, tu quinta novela, si no me equivoco, Concepción, que nos lleva a Santoña, la maravillosa localidad cántabra de los años 50, con esa, bueno, pues ese movimiento económico de las conserveras, la anchoa, como decimos, como motor económico, como también, bueno, leitmotiv, ¿no? Bueno, pues de esos cambios sociales y de división incluso social, porque, ojo, hay una historia de amor trasfondo, pero sobre todo hay, bueno, pues esa, vamos a decir, ¿no?, diferencia de clases entre las personas que trabajaban en las conserveras, como es el caso de la Siciliana, y los dueños de las propias conserveras, ¿no, Concepción? Pues sí, así es, exactamente. La diferencia de clases está muy marcada. En los años 50, sobre todo, yo creo que mucho más que ahora, si quieres. Bueno, siempre ha habido ricos y pobres, pero la verdad es que antes se hacía notar mucho más, ¿no? La Siciliana es una chica santoñesa que trabaja en una conservera que se llama así, la Siciliana, ¿no? Y esa persona a la que tú hacías referencia, que es la que entra en juego un poco esa historia de amor que hay de trasfondo, porque tiene muchas más cosas la novela, pues es el hijo del dueño de la Siciliana. Sí, porque además, ¿no?, de, bueno, esta historia, ¿no?, de amor que conocemos, ¿no?, como trasfondo entre Teresa, ¿no?, esta joven que trabaja en la conservera, ¿no?, y Robert, el hijo del dueño de la conservera, la Siciliana. Por cierto, se llama así porque, bueno, la conservera es de origen italiano, ¿no?, los dueños son italianos. Sí, así es. O sea, yo lo he puesto la Siciliana porque para todo aquel que no lo sepa, el origen de las anchoas radica en los italianos, sicilianos, que vinieron a
al norte de España a buscar esos bancos de bocartes que nosotros teníamos y ellos necesitaban. Entonces ellos eran muy buenos con la salazón que necesita la anchoa en principio, y entonces empiezan a salar las anchoas nada más ser pescadas, los bocartes, como nosotros decimos, en Santoña. Y luego se mandaban de nuevo a Italia, que allí era donde los preparaban en los restaurantes o las personas en sus casas. Con el paso del tiempo se considera oportuno que hay que ponerlas en conserva y hay que hacerlo todo desde aquí, y entonces alguien tiene la maravillosa idea primero de ponerlas en mantequilla, con mantequilla, y después con aceite. Y bueno, pues así es un poco como nace la salmuera realmente de la anchoa. Fíjate, ese proceso de la historia, de la realidad, ¿no?, que encontramos en la siciliana, a, como decimos, también con pasajes, evidentemente, con historia de ficción. Pero volviendo un poquito a los temas que hablas, Concepción, en la siciliana, ¿no?, y con, como decimos, esa historia, ¿no?, bueno, pues, de amor, de familias, de, bueno, pues, lucha de clases, vamos a decir, ¿no?, diferencias de clases. Hay también, vamos a decir, esos binomios o esas diferencias entre también lo artesanal, ¿no?, de las mujeres, de las rederas, de las conserveras, de las mujeres que se quedaban en tierra, ¿no?, trabajando de sol a sol, los hombres que iban a la mar, de lo artesanal frente a lo industrial, ¿no?, esos procesos de industrialización, de esos años, de lo local, de la gente de Santoña, a los dueños de las conserveras que venían, por ejemplo, de Italia. Es decir, hay esos temas que encontramos en la siciliana. Sí, lo que pasa que curiosamente la elaboración de la anchoa no ha cambiado mucho de sus inicios aquí, ¿no? El tema del envasado y la manipulación, la limpieza de ella, todo sigue siendo manual. Entonces ahí no encontramos muchas diferencias. Sí que puede haber en cuanto a empaquetado igual o otro medio que seguramente lo habrá, pero el lavado, el desalado, el salado, todo sigue siendo 100% artesano y manual. Y sí, yo lo que hago es hablar, en este caso, de la siciliana, que es una chica, como os decía antes, pero lo que hago es hablar de las mujeres del mar, ¿no?, de esas mujeres que durante mucho tiempo han sacado adelante sus casas mientras sus parejas, sus maridos iban a la mar, y las que se quedaban en tierra eran ellas, y tenían, entre otras cosas, la labor de coser las redes. Las rederas forman parte muy importante del mundo del mar, ¿no?, en puertos de mar, como son en este caso Santoña, o otros muchos que todos conocemos a lo largo de nuestra geografía. Hablando de conocer, Concepción, tú conoces mucho Cantabria, tú eres de Santander, santanderina. Yo soy medio santanderina, mi padre es de Santander, cerca del Paseo Pereda, además, con lo cual, qué mejor que escribir o hablar de lo que uno conoce, ¿no? Bueno, yo la verdad es que desde que he empezado a escribir me he limitado a escribir de mujeres de la tierra, digamos, pero en realidad es un reconocimiento para todas, porque yo, por ejemplo, al principio cuando hablé de cigarreras, yo hablé de las cigarreras de la fábrica de tabacos de Santander, pero cigarreras ha habido en en 13, nada menos, en 13 ciudades de España, ¿no? Y todas tenían algo en común y lo siguen teniendo, aunque ya hayan casi desaparecido. Las amas de cría, pues eso sí que era algo más centrado en Cantabria, pero también las ha habido en el País Vasco, en Asturias, en Galicia, también hubo amas de cría, ¿no? Y luego, pues las maestras las ha habido en todos los sitios. Sí que lo ambiento en mi tierra, por decirlo de alguna forma, pero no por nada, simplemente porque, me es a mí más fácil y también me apetece hacer ese reconocimiento, pero no quita que mañana lo pueda hacer en cualquier otro sitio, porque tenemos lugares maravillosos y que además yo estoy convencida que lo que yo cuento en una historia, aunque esté situada hoy en Santoña, seguro que hay un pueblo en el País Vasco o en Asturias o en Galicia donde se dé
muy parecido y haya lo que yo cuento, las mujeres trabajen igual que yo lo estoy contando en La Siciliana. Claro que sí, ese homenaje a las mujeres trabajadoras, a toda una época de sacrificio, vamos a decir, bueno, pues de dedicarse al trabajo 100% y bueno, pues con también el trasfondo de esta historia de Teresa y Robert, que bueno, ahí lo dejamos, descubriremos qué pasa, porque aquí hay secretos familiares, también ambición, esa lucha de un poquito de clases, y ellos son... Hay muchas cosas. Hay muchas cosas, con lo cual, Concepción, La Siciliana, para que descubran todas ellas, se dejen llevar por tu, vamos, narrativa maravillosa y, oye, y darnos un paseíto por Santoña, que nos podemos acercar, porque es maravilloso, yo invito a que vayan, pero también a través de la literatura, que también nos haces viajar a través de ella. Un beso enorme y enhorabuena, Conchi, por la novela. Muchas gracias por atenderme. Un beso para todos. Un besito, gracias. Bueno, seguimos con más temas. El Gobierno vasco y IBM han inaugurado esta misma mañana en Donostia el primer IBM Quantum System 2 de Europa. El centro de computación cuántica IBM Euskadi ofrece ya a sus miembros acceso a uno de los ordenadores cuánticos más potentes de todo el mundo. La alianza IBM Bascu impulsa colaboraciones científicas globales en física fundamental y ciencia de materiales. Según el propio Manuel Pradales, además de, vemos ahí tanto a la diputada de Vizcaya, Elizabeth Echanove, diputada también, por supuesto, al diputado de Áraba, de Guipúzcoa y de Mendoza, la presidenta del Parlamento vasco, al alcalde de Donostia, bueno, y todas las autoridades, porque estaremos aquí todo el día, con toda la gente importante que estaba esta mañana, pues en palabras de Manuel Pradales, estamos en condiciones de aprovechar la ventaja cuántica de la que nos hemos dotado. Debemos centrarnos en aquellas áreas que son estratégicas para nuestro país. Como decimos, la instalación de este sistema marca un hito en la colaboración estratégica entre ambas entidades. Estamos hablando de, bueno, este primer IBM Quantum System 2 y esta colaboración con el gobierno vasco. El sistema, ubicado en el nuevo edificio de Ikerbasque, en el centro de computación cuántica IBM Euskadi, ha sido, como decimos, inaugurado esta mañana y marca un antes y un después. Niels Bohr dijo, y abro comillas, que si alguien no queda confundido por la física cuántica es que no la ha entendido bien. La verdad es que es complicado no estar de acuerdo con él. Hablamos de un campo disruptivo que rompe nuestros esquemas mentales, un campo que me atrevería a decir desafía en parte la lógica humana. Uno asiste perplejo a las explicaciones y queda maravillado. También se da cuenta de lo mucho que nos queda por aprender y por comprender. Pero yo también me quedo tranquilo cuando físicos o matemáticos de reputado prestigio y de referencia le reconocen a uno en privado, eso sí, en privado, no vaya a ser que pisemos algún ego en esta sala, que les es también difícil de comprender a veces lo que escuchan, muy difícil. No tengo todas las respuestas, ni mucho menos, por supuesto que no, pero como lehendakari sí tengo algunas certezas que me gustaría hoy subrayar y compartir con todos ustedes. La primera es que ante la nueva revolución tecnológico-digital en la que estamos inmersos, las tecnologías cuánticas van a impactar de manera radical en ámbitos de nuestro día a día como la salud, los nuevos fármacos, las finanzas, las comunicaciones, la energía o la ciberseguridad. La segunda es que en Euskadi partimos de una buena posición. Hemos desplegado un ecosistema científico-tecnológico que es fruto de nuestro autogobierno y fruto de una apuesta valiente y sostenida durante más de 4 décadas. Las instituciones públicas vascas y el sistema universitario en su conjunto llevamos décadas apostando a favor de la ciencia y de la tecnología, en colaboración con el ámbito privado. Ayer como hoy hemos arriesgado para estar en la frontera del conocimiento en algunas materias. Y gracias a esa visión y a esa colaboración público-privada, que se ha puesto en valor aquí esta mañana, han florecido centros de excelencia y reconocido prestigio internacional que aquí mismo tenemos, como el DIPC, Cignano UNE o el Centro de Física de Materiales. Cultivar y promover la ciencia, contar con todo un ecosistema que ha crecido a su alrededor, ha sido clave para que IBM nos elija y apueste por Euskadi frente a otras decenas de ofertas que tenía sobre la mesa. La tercera certeza es que tenemos una ventana de oportunidad. Hace poco el matemático Eduardo Sanz utilizaba aquí mismo en Donostia, en una charla que ofrecía, las siguientes metáforas. Decía,
Estamos dando manotazos en una habitación oscura hasta encontrar el interruptor que encienda la luz. Y lanzaba una pregunta: ¿cómo nos va a pillar cuando se encienda? Pues bien, en Euskadi nos va a pillar con un importante camino recorrido. Estamos en condiciones de aprovechar la ventaja cuántica de la que nos hemos dotado gracias al trabajo colectivo realizado durante estos últimos años. ¿Somos un país pequeño en dimensión? Sí. ¿Con recursos finitos? Sí. Por lo que no podemos dispersar nuestros esfuerzos. Pero también somos un país con la ambición de estar entre los mejores en algunas pocas áreas. Hace años decidimos que la investigación y la investigación cuántica debía convertirse en punta de lanza de nuestras políticas científicas. Hemos puesto foco, recursos y los aliados necesarios y suficientes para lograr estar entre los mejores y con los mejores. Y como decía antes, los mejores nos han elegido también como compañeros de viaje. Aprendamos de ello para aplicarlo también en otros ámbitos. Nuestro vehículo conductor es la estrategia Basque Quantum, que hoy da un paso de gigante. Una estrategia que además compartimos con las diputaciones forales de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. La estrategia Basque Q nos permitirá ser un imán para la generación de conocimiento avanzado y atracción de talento, y conectarnos también con otros polos para ganar competitividad y desarrollo como país. Y nos permitirá alinearnos con la estrategia de resiliencia y reindustrialización europea, aprovechando la inversión en infraestructuras y tecnologías críticas para las transformaciones que debemos afrontar en Euskadi y también en este viejo continente. Bueno, ¿cómo se puede aunar la tradición oral, lo tradicional para las generaciones digitales? Bueno, un reto que es posible a través de Pepitas de Tradición Oral, un proyecto que nos va a contar todos los detalles, que mejor que él. Gorka García, impulsor de esta bonita iniciativa. Gorka, buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, Arratsaldeon, Susana, muy buenas. Un placer verte de nuevo, Gorka. No paras y la verdad es que nos encanta que nos presentes proyectos tan chulos. En este caso, bueno, yo me gusta mucho esta definición, ¿no? Los cuentos de nuestra tradición oral para la generación digital. ¿En qué consiste estas pepitas de tradición oral y cómo podemos ayudar? Porque habéis lanzado este mes de octubre una campaña un poquito de crowdfunding, ¿no, Gorka? Para, bueno, pues, o mecenazgo, para poder sacar adelante, ¿no?, esta iniciativa. Eso es, hemos lanzado el lunes pasado una campaña en Berkami, que es una plataforma de mecenazgo, como dices, de crowdfunding, que en este caso al final actúa un poco como una especie de, bueno, de preventa, entre comillas. Lo que hace es apoyar la publicación del libro, del proyecto, y obtienes una recompensa. No es como, por ejemplo, en Beaz, Vizcaya, crowdfunding, que lo que hacen es invertir, digamos, en el proyecto directamente, ¿no? Y respecto al proyecto, sí, la idea es, pues bueno, desarrollé o construí esta editorial hace 2 años, aunque la idea ya viene de hace mucho más. De la última vez que estuvimos, cuando estuvimos con la ONG de Samsara, si te acuerdas, ¿sí?, que veníamos de Nepal. Y de aquel viaje sí que me surgió un poco esta idea de esta editorial. Y la idea es eso, es traer o una de las motivaciones del proyecto es traer ese valor de la sabiduría ancestral tradicional a través del cuento, que es algo que es común para todos, para todas las personas, y da igual de dónde seamos, la edad que tengamos, de qué época hayamos nacido, lo compartimos todo el mundo. Y traerlo a esta generación digital, el mantener esa riqueza, esa sabiduría y adaptarla, digamos, a las nuevas generaciones, pero como te digo, pues eso, manteniendo la esencia y que se comparta en familia, entre adultos y el público infantil, no dejarle simplemente el cuento y ya está. Claro, hablamos de 10 cuentos que se han recopilado de forma tradicional, como comentas, Gorka, desde hace más de 40 años. ¿Cómo ha sido el proceso y cuál es la lista de esos 10 cuentos? Porque estamos hablando de unos títulos en concreto, me refiero. Sí, viene a partir de un filólogo extremeño que se llama Juan Rodríguez Pastor, que era profesor y filólogo que estuvo recopilando, pues eso, durante varias épocas, digamos,
a través de, especialmente en Extremadura, y hizo esa recopilación hace unos 40 años, pues eso, a diferentes pueblos, aldeas, y están grabados con cassette, vamos, o sea, lo puedes escuchar, me compartió alguno de ellos y lo puedes escuchar tal cual, con ese sonido que te ubica en esa época, y fue transcrito, y de ahí luego lo que hemos hecho ha sido como adaptarlo a estas nuevas generaciones, lo que te decía, un poco como adaptar parte del texto para que el ritmo sea un poco más adecuado para la lectura infantil, y luego también lo que sí que queríamos, y por eso viene esa parte de la generación digital o de la adaptación digital, que eso es un poco lo que nos puede ofrecer la tecnología, ¿no? El ofrecer los audios originales de esas narraciones, de esas personas, y también poder tener la versión original con sus localismos, con su manera de hablar, que también es muy bonita, y realmente en la parte de la narración oral es lo que se tiene que mantener, ¿no? Los cuentacuentos de toda la vida, ¿no? Que ahora mismo se pierde, si no son con proyectos como este, Gorka, esos cuentacuentos, ¿no? Con sus propias voces, cómo cuentan, ¿no? Esas historias, poder mantenerlo en el tiempo, poder conservarlo, además de luego también en formato papel, también traducido a varios idiomas, es decir, la oportunidad de que todo esto se conserve y se quede en la historia, en nuestra historia. Eso es, en la versión la que hemos lanzado en Berkami, en la plataforma, es en formato papel, en castellano, pero luego esa parte que ofrecemos en digital es la posibilidad de tenerlo en euskera, en catalán, en gallego y en inglés, esos audios, y también disponer como esas diferentes versiones de los cuentos. Y ahí también Juan nos comentaba un poco, cuando hemos hecho esa labor con él de adaptación, pues nos trasladaba un poco que lo de, digamos, que poner en papel o en un formato específico un cuento es como una traición, entre comillas, a la narración oral. Decía, pero una traición necesaria, porque parece que siempre va a perderse el cuento, y al final decía que es simplemente como hacer una foto de cómo es el cuento en ese momento, que es con lo que te quedas, y luego el cuento ya va a seguir vivo por su cuenta, porque al final lo bonito es tener eso ahí, pero que luego los padres, abuelos, abuelas actuales lo sigan transmitiendo a sus hijas, nietos, etcétera, y eso siga evolucionando, o sea, el cuento siga pues eso, cambiando y evolucionando a lo largo del tiempo. Hay cuentos como Blancaflor, por ejemplo, que son ancestrales, son de los más antiguos, tienen cientos de años, y no te diría igual casi miles, e incluso conectan un poco con la antigua Grecia, con algunos de los mitos de Medea, por ejemplo, de la antigua Grecia. Es un proyecto que ha sido apoyado además, Gorka, por el Ministerio de Cultura, que esto también es importante, ¿no? Ese respaldo también, bueno, institucional, además de buscar el apoyo también de la gente que nos está viendo, ¿no? A través de, como decimos, de ese mecenazgo, ese crowdfunding. Hay también, vamos a decir, actividades, fichas, es decir, también va complementado el tema de las historias, de los cuentos, ¿no? Eso es, queríamos añadir un libro de acompañamiento en el que vienen 10 actividades pedagógicas, que esas las ha desarrollado Olga Moreno, una educadora social y psicomotricista, que lo que hacen es, al final, es como, bueno, tienes el cuento para leerlo, para compartirlo, y luego una actividad o diferentes actividades con las que en familia, pues ya sea los peques o tanto en grupo como los adultos también, pues puedas luego expresar el cuento. Es cómo te has sentido, cómo lo has sentido, cómo lo has absorbido, la idea que te ha trasladado, ya sea escribiendo, dibujando, pintando, haciendo algún tipo de pequeña obra. Hay un montón de variedad en esa parte, y eso es algo también que nos parece muy importante en la editorial, que es combinar, pues eso, lo que es el libro con diferentes formatos, el papel o lo digital, con la parte de actividad pedagógica y el juego. Y ahí también hemos querido añadir, con Coco Cubels, que es escritora y cuentoterapeuta, unos análisis de la simbología de cada cuento. Porque si los coges como literalmente lo que te cuentan, pues incluso alguno como Mariquita y Periquito, por ejemplo, puede casi hasta como asustar cuando lo lees así en frío, por lo que sucede en el cuento, pero realmente pues es que son así, esos cuentos de tradición oral clásicos,
tiene un trasfondo, y ahí Coco ha hecho un trabajo maravilloso porque saca a relucir algo que como adulto dices, ay Dios, o sea, si está queriendo contarte esto, ¿no? Y en el caso de Mariquita y Periquito, por ejemplo, habla de los padres y las madres que pueden ser sobreprotectores, que no permiten a sus hijos independizarse, crecer, madurar e incluso pues transmitir ese miedo. Y eso es algo que para los adultos a mí me parece maravilloso. O sea, es también unas pequeñas pepitas también para entender y que luego lo puedas transmitir a tus propios hijos o familia. Vamos, me parece muy bonito y por ahí muy agradecido del trabajo o trabajazo que está haciendo Coco. Pues Pepitas de Tradición Oral en Berkami, esa plataforma, ¿no?, para ese apoyo y que bueno, este proyecto siga creciendo. Gorka, contaremos más detalles, siempre es un placer verte, aunque ya sabes que siempre el tiempo vuela, corre y galopa, pero Gorka, Pepitas de Tradición Oral, seguiremos informando, como se suele decir, que te vaya muy bonito y gracias por siempre contarnos todos los proyectos tan interesantes que emprendes. La verdad es que eres un emprendedor nato, Gorka, y te queremos un montón en Tele7. Un besito enorme. Nada, muchísimas gracias a ti, Susana, y lo dicho, es un placer y hay que reconocer tu labor, tu profesionalidad y tu agradecimiento por dar espacio a todo este tipo de proyectos. Así que muchísimas gracias por tener siempre las puertas abiertas. Pues la próxima semana se presenta en Baracaldo un libro. Se trata de las dos familias de Raquel, una obra que tiene varias peculiaridades. Por un lado, que está escrita en formato lectura fácil y por otro, que su temática se centra en el fenómeno de los bebés robados. Hoy tenemos aquí en las tardes de Tele7 a su autora, a Llum Saumell, que nos acompaña. Buenas tardes, Llum, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, Llum es periodista, es escritora, tiene una larga trayectoria vinculada tanto a los medios de comunicación como a la literatura y además reside en Bilbao desde hace 2 décadas, forma parte de Lectura Fácil, que es un proyecto que de hecho impulsa el acceso a la lectura para todas las personas, y el próximo 14 es el día en el que tendrá lugar la presentación de Las dos familias de Raquel. Llum, un libro que nos habla de un fenómeno muy duro, ¿verdad?, y que ha afectado a miles de personas, ¿no?, en nuestro país, esos niños robados que han descubierto ya con cierta edad que habían sido sustraídos, ¿no?, y cambiados de familia. Esto ocurrió durante el franquismo. ¿Y por qué, Llum, has querido abordar esta cuestión en tu novela? Bueno, hace unos años, justamente yendo a un taller de escritura creativa aquí en Deusto, vi un cartel que me llamó mucho la atención y ponía ¿te pareces a mí? Había una fotografía de un chico y ponía ¿te pareces a mí? Si te pareces a mí, llámame o búscame, no recuerdo muy bien. Me llamó mucho la atención y luego supe que era una persona que estaba buscando a presuntamente un hermano gemelo y que habían sido separados cuando nacieron. Es decir, a los padres de este chico les dijeron que uno de los bebés, uno de los gemelos, había muerto. Pero nunca les enseñaron el cuerpo, no lo pudieron recuperar y entonces siempre les quedó la sospecha. Y de hecho fue una práctica muy habitual, como bien has dicho, durante el franquismo, por razones ideológicas, por diversas razones, éticas morales o malentendidas morales, y después fue una práctica que se fue prolongando en el tiempo. Incluso hay casos de bebés robados en los años 90, y esto es porque era toda una trama económica. Supongo, Llum, que para documentar esta obra habrás tenido que hacer un proceso de investigación que me imagino no habrá sido, bueno, que te habrá traído también, pues te habrá despertado algunas emociones, ¿no? Claro, piensa que hay muchas personas implicadas en un proceso de este tipo. Están los familiares afectados, están personas que sospechan pero que no lo saben exactamente. Había al principio
la mayoría de maternidades estaban unidas a la Iglesia. Entonces ahí había personas implicadas de la Iglesia, médicos, hospitales. Y claro, esto ha sucedido durante muchos años. Hay documentación, pero realmente tampoco no hay muchas pruebas fehacientes. En algunos casos sí, pero en otros no. Se ha intentado llevar a juicio varias veces. Entonces era complicado. Pero en realidad, para hacer el libro sí que me documenté, pero a mí me interesaba más también mostrar la parte de Raquel, que cuando se entera de que ha sido adoptada, decide buscar a su familia natural, aunque tiene sentimientos encontrados, y se da cuenta de que su adopción fue irregular. Entonces a mí me interesaba también transmitir qué les pasa a todas las partes implicadas. Pues el padre adoptivo que lo hizo pensando que era lo mejor para esta niña, que las personas que fueron engañadas durante el proceso. Bueno, más que un libro de denuncia, que también está esta parte, yo lo que quería era narrar con palabras sencillas y con nuestras pautas de lectura fácil una historia complicada que remueve mucho, claro. Sí, porque esa es la otra peculiaridad, ¿no? Como comentábamos al principio de este libro, de las dos familias de Raquel, que está escrito precisamente en esa lectura fácil, ¿no? Tú formas parte de un proyecto, ¿no?, que impulsa la lectura fácil. ¿Y a qué colectivos se destina este tipo de lectura? La lectura fácil yo creo que es para todo tipo de personas. Es decir, yo muchas veces lo comparo con unas escaleras, un ascensor y unas rampas, ¿no? Tu objetivo es llegar arriba porque hay unas vistas estupendas y desde allí hay un paisaje francamente bonito y te interesa llegar arriba. Pero no todo el mundo puede subir por las escaleras. Hay gente que necesitará la rampa y hay gente que tendrá que subir por el ascensor. La lectura fácil lo que intenta es acercar a todo el mundo la posibilidad de leer. Porque leer es un derecho, es un placer y además es esencial, ¿no? Entonces hay muchísimos lectores y lectoras que tienen dificultades de comprensión. Y a ver, seamos claros, aunque no tengamos dificultades de comprensión como una diversidad funcional cognitiva o una dislexia o otras problemáticas de este tipo, hay muchos textos que no logramos entender a la primera. Textos legales, el recibo de la luz, textos que nos llegan de la administración. Entonces, la lectura fácil es todo un movimiento que pretende democratizar la lectura y que todo el mundo pueda acceder a una lectura que sea fácil, comprensible, que no te lo tengas que leer 80 veces. Y para eso usamos un formato, unas pautas internacionales de lectura fácil o lenguaje ciudadano, también se puede llamar así. Hay distintas maneras que lo que pretenden es que la forma, o sea, que afectan al formato y al contenido, con lo cual, pues hay, por ejemplo, no hay una letra pequeña, hay unos espacios mayores para que la gente lo pueda leer bien, lo pueda seguir bien. Parece poesía, esto es el golpe de voz, que se parezca al oral, una frase pues que tenga sujeto, verbo y predicado, un vocabulario sencillo, y de esta manera intentamos que todo el mundo pueda emocionarse, como has dicho tú, con las historias, conocer otras realidades, entretenerse y también, pues, por ejemplo, con los clubs de lectura se generan pues muchas buenas dinámicas, ¿no?
¿Y qué herramientas, Yum, utilizáis para traducir, es decir, para adaptar un texto que, bueno, pues cuesta entender, para adaptarlo y que sea más inteligible? Bien. Esta novela está escrita ya directamente en el formato de lectura fácil, no es una adaptación. En los libros, que hay muchísimos, o en los documentos que adaptamos, es como hacer una traducción o una versión. Por ejemplo, una película se basa en un libro, pero pues usa otras herramientas, ¿no? Más visuales. Entonces, es lo que te comentaba de unas pautas internacionales, en nuestro caso, que lo que hacen es que que afecta al contenido y afecta al formato. Que sea una letra, por ejemplo, una tipografía de letra mucho más clara, mucho más entendible, un vocabulario muy sencillo. Si hay una palabra que necesita ser contada, pues también lo contamos, ¿no? La explicamos un poquito. Intentamos facilitar al máximo esa lectura, que sea un libro correcto, que sea un libro no infantilizado, sino que sea una versión que pueda llegar a todo el mundo. Escribir en lectura fácil no es sencillo, no es fácil, pero intentamos, pues por ejemplo, huir de ciertos recursos literarios como las metáforas, que a lo mejor pues cuesta entender. Y como te digo, sobre todo, usar una estructura cronológica que sea más fácil de seguir, y intentamos ser lo más claros y sencillos posibles. Se parece mucho, de hecho, a redactar una noticia, ¿no? Una noticia lo que pretendes es que llegue el mensaje y que llegue de una forma lo más clara posible. Pues eso es lo que pretendemos. Sí, bueno, Yum, eres periodista, eres también escritora, y ya llevas muchos años, ¿no?, implicada en este movimiento de lectura fácil aquí en Euskadi, aunque tú procedes de Cataluña, ¿verdad? Pero llevas muchos años, ¿no?, por aquí. ¿Y qué es lo que hace que te unas a este movimiento, que te intereses por la lectura fácil? Siempre me ha interesado que la gente pueda leer, el fomento de la lectura, y siempre he pensado que hay muchas veces que maneras muy enrevesadas, sobre todo en el lenguaje administrativo o jurídico, es muy complicado leerte. El BOE es complicadísimo. Entonces, yo conocí la lectura fácil porque en Cataluña se usa mucho para, por ejemplo, aprender el idioma. Es otro de del público al que nos dirigimos. Y yo lo conocí a través de esto, ¿no?, del aprendizaje del catalán. Cuando llegué aquí a Euskadi, hace 20 años, no sé, habrá como unos 15 o así, una persona, Blanca Mata, vino a verme a un taller que yo hacía en la librería de Deusto. Me preguntó si sabía lo que era la lectura fácil. Le dije que sí, y de ahí ya viene también el entrar en esta dinámica y el apasionarte, porque pensad que es muy gratificante, por ejemplo, en un club de lectura fácil, que una persona te diga: nunca he conseguido acabar un libro porque he tenido problemas de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, personas mayores que no han aprendido bien a leer y a escribir, ¿no? Y por tanto no han tenido hábito de lectura. Y en cambio ves que se emocionan con El Lazarillo o con otros libros de lectura fácil, y que van adquiriendo este hábito de lectura, que van aprendiendo, que van cogiendo confianza. Entonces realmente es enriquecedor, ¿no? Y como escritora, a mí me parece
mucho mejor que pueda llegar el libro a mucha gente que quiere entretenerse, que quiere leer, que no a lo mejor ser un libro pues, en el que demuestras que sabes escribir no sé, perfectamente y que te luces y que hay 4 personas que no leen, ¿no? De hecho, a ver, también hay versiones de clásicos y porque es muy difícil leerse el Quijote en un castellano antiguo. Pues nosotros lo que intentamos es un poco esto y bueno, de hecho hay muchos ayuntamientos que ya están adaptando en sus páginas web, en sus agendas, la lectura fácil, en las notificaciones que se mandan a las personas. Es todo un mundo. Bueno, en este caso lo que importa es el contenido, porque el continente lo que hace es acercar, ¿no?, la lectura a todos los públicos, incluidas las personas que tienen dificultades para comprender este texto. En este caso, las 2 familias de Raquel, este martes 14 de octubre lo va a presentar su autora, que hoy ha estado con nosotros, Llum Saumell, en la Biblioteca de Baracaldo, en el Parque Antonio Trueba, a partir de las 6:30. Llum, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias. A vosotros. Un abrazo. Hasta pronto.